Buenas noches, Raúl. Hola César, ¿cómo estás? Bien, un poco, te lo había dicho antes, de capa caída con estas noticias que vienen de nuestro país, ¿no? En principio, quienes han sido elegidos en la mesa directiva del Congreso, lo que supone, en caso excepcional de que el presidente de esta mesa directiva podría ser el presidente del Perú, una persona que está con 55 denuncias judiciales y otras cosas más, no alienta demasiado, ¿no? Y tampoco quienes lo acompañan. Sí, pues, bueno, recordarás César y los que nos siguen también que hubo un programa que hicimos en relación a, a lo que venía, la nueva mesa directiva del Congreso. En un programa hablamos sobre la posibilidad de que se unan Perú Libre y Fuerza Popular porque era un rumor muy fuerte. Además, las opiniones favorables de los más connotados representantes de varias bancadas, sobre todo las bancadas de Fuerza Popular, la bancada de Fuerza Popular, perdón, hablaban de manera favorable sobre Waldemar Cerrón. Posteriormente, ellos, bueno, nos hicieron como tú siempre mencionas esta frase de Mariano la perdiz, ¿no? Porque comenzaron a haber ciertas discusiones entre ellos y deslindaban uno del otro y que no puede ser, pero al final sucedió lo que inicialmente habíamos comentado, ¿no? Que se iban a unir para conformar la mesa directiva, ¿no? Han ampliado el espectro en relación a las bancadas que han incluido, ¿no? Al presidente que es de APP y a la tercera vicepresidenta que es Amuruz de Avanza País. Si nosotros queremos elegir un buen representante en la mesa directiva del Congreso, vamos a meternos en dificultades, ¿no? Hay muy pocos que pudieran, de repente, dos o tres, a lo mucho, Mm, pudieran tener un perfil un poco mejor que el que tiene un prontuariado, pues tienes, como tú dices, 55 denuncias fiscales en el Cusco. Y él tiene a su vez como 14 denuncias que ha hecho contra periodistas que han investigado sobre sus actos de corrupción ujú. en el Cusco. Y ese es el presidente del Congreso, pues, ¿no? Ahora, yo no sé qué cosa va a hacer el país realmente, ¿no? Ya la eventualidad que tú mencionas de que él pueda ser el presidente interino en caso renuncie Boluarte o la vaquen, es una cosa de terror, ¿no? Es una cosa de terror. Sin embargo, pienso de que eso no creo que suceda, porque yo presumo que quien va a tomar las riendas del Congreso no es él, sino Nano Guerra García. Y él estará a sus órdenes, ¿no? Y manejará las cosas en función al libreto que le ponga. Ujú, Pero quién sabe, ¿no? Ahora, si él se va del libreto y hace lo que él quiere, lo pueden sacar, pues. Lo pueden sacar y simplemente lo censuran y que haya una votación para que alguien ocupe su lugar, ¿no? ujú. Así es que, bueno, sí, pues malas noticias. Estamos en fiestas patrias, ¿no? ¿Qué podemos decir feliz 28 a nadie? O sea, con esta mesa directiva a la cual la presidenta va a dar un discurso, porque si bien es cierto, parecería ser un discurso a la nación, es un discurso que se le da al Parlamento, ¿no? Porque es el Parlamento quien le invita protocolarmente al presidente que esté a cargo de las riendas del país, ¿no? Entonces es un discurso que va dirigido al Congreso, en el cual todo el país lo va a escuchar, pero es así, no va a rendir cuentas de su gestión en estos meses que ha estado, y si nosotros hacemos un real recuento de lo que ha hecho Boluarte, bueno, pues su gestión es pésima, además de tener en las espaldas 49 muertos por uso de armas de fuego de la policía y los militares, es algo muy pesado para poder hablar de otra cosa y hacerse los estúpidos y no tomar en cuenta o seguir terruqueando, ¿no? ¿Qué Sí. podemos esperar de este mensaje presidencial y de esta mesa directiva, César? La señora no está a la altura de nada, ¿no? Porque, a ver.
si ella se quitara las caretas y dijera, bueno, yo realmente asumo la responsabilidad de estas 49 muertes, porque finalmente soy la jefa de las Fuerzas Armadas. Hay dos opciones, o bueno, hay varias supongo, pero se me ocurren como siempre, tengo poca imaginación, dos, ¿no? La primera es decir, no renuncio porque eso es lo que había que hacer y se acabó, ¿no? Al estilo de Napoleón que mandó enfilar sus cañones hacia el, entre comillas, populacho y se acabó. O tener la dignidad de decir, soy la jefa de las Fuerzas Armadas y por lo tanto renuncio. Ninguno de los dos escenarios sucederá, ¿no? Porque eso requiere o coraje dictatorial o desenmascarado o cierta dignidad humana. Y en este sentido, va de acuerdo con lo que arroja, por ejemplo, el Instituto de Estudios Peruanos en su última encuesta, con respecto a, no tanto lo que ya se sabe, ¿no? El índice de popularidad del Congreso o de la presidenta Boluarte, sino cómo los peruanos se sienten identificados o no con esta situación, ¿no? Si se sienten identificados y a esto, a esta situación en el Perú le llaman democracia o no le llaman democracia, ¿no? Hay cosas muy interesantes y si me permite vamos a compartir un ratito para que tú me ayudes y comentes al respecto. Ujú, Mira, la pregunta que se, entre otras, porque estoy salteándome los índices de popularidad que ya todo el mundo los conoce. ¿No? Los índices de ujú. popularidad del Congreso y de la presidenta están por los suelos. Ahora, pero la pregunta, ¿pero es una democracia? Y el 51% que piensa que sí lo es, están más o menos todos de acuerdo en que ¿quién tiene más poder actualmente en el Perú? Los congresistas, 35%, los empresarios, cosa que es interesante, 24%, la presidenta, el 19%, incluyen a los jueces, fiscales, las fuerzas del orden, etcétera. El resto, nada, ¿no? El 78% de la gente piensa que el Congreso abusa del poder. Bueno, no existirían las marchas si esto no fuera así, ¿no? Ahora, pero es interesante que un 17% piensa que no usa todo el poder que le corresponde, lo cual es escalofriante. Fíjense, esto me llamó mucho la atención. ¿Qué es la confianza interpersonal? Quiere decir, por ejemplo, la gente confía en las personas que están a su alrededor. Y lo interesante acá es que ni siquiera confiamos en nuestros vecinos. Fíjense, muy confiable apenas 15%. Algo confiable entre 27 y 31. Poco confiable y nada confiable. Casi como el muy confiable. Bueno, es lo típico, ¿no? Ujú. Pero el porcentaje de poco confiable es alto. Eso me parece fascinante. La confianza hacia los peruanos en general, muy confiable, 19%. Algo confiable, 38%. Poco confiable, 36%. Nada confiable, 7%. Más adelante, y estos resultados son fascinantes también porque hablan de en ciertas situaciones que prefieren los peruanos, la seguridad o la libertad. Casi la mitad prefiere la seguridad. Y esto implica que se preferiría en ciertas situaciones una dictadura que una democracia. Entonces, esto me parece que amerita o requiere una reflexión y una autocrítica. Bueno, César, cuando nosotros hicimos el programa sobre las Cortes, mencionamos algo sobre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El concepto que tiene un no despreciable volumen de la población peruana es que son caviares y que solamente ven asuntos como en el Perú, pero nunca se meten con países de izquierda, etcétera, ¿no? Y no es así, pues nos centramos básicamente en demostrar que habían hecho investigaciones o informes con respecto a Nicaragua, Cuba, Venezuela y otros países más. Pero en esa oportunidad
no hubo tiempo para comentar un poco del informe que se hizo sobre El Salvador. Bukele es un presidente que tiene una popularidad en la región altísima, porque lo que ha hecho con los maras salvatrucha. Entonces yo pienso que esa es la razón por la cual muchas personas piensan que la seguridad es primero antes que las libertades en el sentido extenso de la palabra, la democracia. Eh, pero ¿qué es lo que pasa? Si nosotros vemos el informe que se hizo hace algunos años sobre El Salvador por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, empieza felicitando a Bukele por el éxito que tuvo sobre el control de una banda criminal, ¿no? Que azotó al país y lo tenía en vilo, ¿no? Gente sanguinaria, realmente sanguinaria, que, que en algunos ejemplos que hemos visto sobre la descripción de estas pandillas, es que para ingresar tenían que asesinar a la mascota o a un ser querido para que puedan entrar a la cofradía, ¿no? Entonces, fue motivo de felicitación por la comisión, pero, siempre hay un pero, también se observaba que en el año en que se hizo el informe habían más de 3.000 desaparecidos. O sea, se estimaba que un promedio de 10 desaparecidos o más por día. Los periodistas estaban absolutamente perseguidos y estaban también usando el lawfare, ¿no? Les llamaban contrarios al régimen y también los molestaban, como han hecho, por ejemplo, con Paolo Ugas y Pedro Salinas con respecto al sodalicio, pero más los metían a la cárcel. Ujú. Y cuando los familiares de las personas desaparecidas iban a la policía a denunciar, no les hacían caso. Entonces, hay que ver el bosque y no solamente el árbol, ¿no? ¿Quién no va a estar de acuerdo en que ese tipo de bandas criminales sanguinarias sean reducidas? ¿Quién no va a estar de acuerdo? Pero la libertad es un derecho inalienable y el Estado de Derecho nunca debe ser quebrado, porque eso es lo que pasa, eso es lo que pasa finalmente, ¿no? Ahora, podrá para algunos ser quizás un tema de discusión, ¿no? Claro que sí, siempre estos temas son un tema de discusión, pero hay que valorar todos los elementos para poder tener la información suficiente para poder discutir, porque no podemos discutir solo el tema del control de los maras salvatrucha. ¿Qué cosa ha pasado en el resto del país? Es importante saberlo. Recuerdo una discusión hace muchos años entre un filósofo cristiano y un filósofo agnóstico no creyente, entre el reverendo padre Frederick Coplestone y Bertrand Russell, sobre la existencia de Dios. Llegaron a ninguna conclusión, por supuesto, ¿no? Porque partían de principios distintos. Uno partía del hecho de que no podía existir algo sin causa, mientras el otro decía que, de acuerdo con muchos físicos, podía existir cosas sin causa. Entonces, en fin, en los principios de entrada ya estaban en desacuerdo. Entonces, obviamente, las conclusiones eran diferentes. Lo mismo podríamos decir de la ética. La ética es una construcción humana y los valores son situacionales y no existe nada que los sustente más que los deseos humanos. Esto puede ser terrible para mucha gente. Supongo que para los creyentes es más sencillo porque ellos tienen el absoluto, ¿verdad? Tienen un sustento absoluto para poder dirimir de lo que está bien, lo que está mal, lo que es el bien, lo que es el mal. Pero para los no creyentes no existe ese sustento. Y el único sustento son los deseos, la inteligencia, la historia, en fin. Ahora, dicho esto, en el caso de de las maras en El Salvador, por ejemplo, y lo comentábamos antes, muchas personas opinan que tienen su merecido. ¿Por qué? Porque no los consideran ciudadanos ni de primera, ni de segunda, ni de tercera clase, ¿no? Los consideran escoria de una sociedad. La propaganda apunta hacia eso, además, ¿no?
André Malraux decía que cuando uno comprende a un ser humano, toda su situación, toda su historia, ya es muy difícil o casi imposible juzgar. El asunto está en que si uno no, si uno solamente ve de lejos, y ve los crímenes, los resultados, no ve a un ser humano, pues, ve gente deplorable y ya está, ¿no? Entonces el éxito de Bukele se debe a eso. Por un lado, al enorme temor que había y de pronto haberse visto más o menos libre de ese temor. En segundo lugar, una fuerte propaganda hablando de estas personas criminales como de escoria, como de gente que había perdido su condición humana y por lo tanto no merecía ninguna apelación o llamado a los derechos humanos para defenderlos. Dicho esto, también ese problema se puede extrapolar a la democracia, ¿no? En nuestro país, ¿qué significa democracia? Si durante tantos años nos hemos engolosinado con la palabra décadas y hemos visto uno tras otro presidente entrar en los barracones de la corrupción, los congresos, los políticos, los empresarios. Entonces, imagino que un gran sector de la población está desilusionada de la democracia, ¿no? No cree en ella. Borges decía que era un abuso de la estadística la democracia, ¿no? Jefferson decía que la democracia se definía porque un 51% de la población decidía por el 49% del otro sector. Entonces, eh, pero eso corresponde a una suerte de ilusión, ¿verdad? Si tú te desilusionas es porque has estado ilusionado, porque has tenido una fe, un espejismo, has tenido un sueño y de pronto se ha venido abajo al confrontarse con la realidad. Yo creo que el problema es no poner los pies sobre la tierra y hablar sobre la democracia como un quehacer, como una situación endeble que uno tiene que construir día a día, que los ciudadanos tienen que estar implicados no solamente con el voto cada 5 años, porque de lo contrario no existe, no existe, ¿no? Solo cobra vida cuando los ciudadanos se asumen como ciudadanos y actúan como ciudadanos y hacen respetar sus derechos y debaten públicamente. Me he extendido, lo siento, pero Está bien, está perfecto. Está perfecto, César. Yo quería de repente darle una redondear bajar a tierra. no, redondear un poco, pues tú has hablado de Borges, has hablado de otros personajes históricos. Bueno, yo voy a hablar de Mafalda. Ah, que además es más real. Estuve viendo una tira, no lo recuerdo con precisión, pero sí el concepto de que está leyendo un artículo echadita y ve que dice, pues no, la democracia debe seguir los caminos correctos. Entonces, el comentario que hace sobre ese artículo Mafalda, pensando es sí, pues no, porque los caminos corruptos deben estar bien congestionados. Entonces, algo por el estilo. Y eso es lo que pasa en el Perú, pues, ¿no? En los 30 años, como ya lo hemos mencionado, lo reiteraremos y es importante hacerlo una y otra vez, ¿no? En 30 años todos los presidentes están presos o uno se suicidó, otro está enfrentando a los tribunales, mala. Dos presidentes están esperando que los lleven a los tribunales, que están en Barbadillo. No me cabe la menor duda que Boluarte va a seguir el mismo camino. Entonces, bueno, en fin, el tema de también pensar, ¿no? También comentar un poco lo que has dicho, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si es que sale Boluarte y de pronto hay elecciones? No sabemos si van a ser elecciones generales. Conociendo este Congreso, lo más probable es que no. Lo más probable es que quieran elecciones solo presidenciales. Entonces, ¿quién ocuparía la presidencia? ¿Los mismos? Bueno, para conocimiento de todos y para refrescar los que ya tienen conocimiento, hay 10 agrupaciones que ya están inscritas en el Jurado Nacional de Elecciones y no son los partidos que están en el Congreso.
y hay 5 más en proceso. No sé si lo comenté la vez pasada o ha sido una conversación personal que tuve contigo, pero la próxima elección presidencial va a ser un cuadernillo en el cual uno va a tener que pasar hoja tras hoja para ver los partidos e imagínate la cantidad de congresistas que van a haber por cada partido. Eso, bueno, cada votación durará al menos 10 minutos, me imagino. Las 4 de la tarde, que es el deadline para terminar la votación, probablemente se prolongue unas 2 o 3 horas más, o Mm. las colas no van a terminar. Entonces, se van a tener que tirar las cartas de nuevo. Nosotros no sabemos, no tenemos una bola de cristal para poder pensar de que las cosas van a cambiar con gente nueva. Pero lo que sí, sí es que hay 15 partidos más, bueno, 10 que ya están inscritos y probablemente los otros 5 también, y no hagan pues cochinada y media, que bueno, también ese es otro tema que habría que ver, y manipulen las elecciones a su favor. Probablemente tendríamos un Congreso completamente diferente. Que ya eso nomás es mejor, ya eso nomás es mejor. Que puede ser peor, puede, pues, pero esperemos, ¿no? Esperemos. Claro, claro. ¿Qué es lo que te decía antes también, ¿no? El, el gran problema de atacar con justa razón, además, a toda esta gente corrupta, decirles sus verdades en la cara, decir que este señor o la señora Boluarte o el señor Otárola son unos sinvergüenzas y mentirosos. eh, y finalmente, si es que persistiendo sale toda esta caterva de gente, el problema es la renovación. ¿Quién entra? El problema es no haber cambiado las estructuras, o lo que Rocío Silva Santisteban nos dijo antes, ¿no? Tratar de refundar la república o hacer una segunda república. Total, si los franceses lo han hecho, ¿no? Tercera, cuarta república. Es decir, eh, porque la primera no ha dado resultado, porque la primera nunca se llevó a cabo conforme los ideales expresados en las cartas magnas. Entonces, el problema para mí es, insisto, es la gente, la participación ciudadana, la necesidad de que los ciudadanos buenos, los ciudadanos eh, que están indignados, entren a participar también, sabiendo que no va a ser la panacea, sabiendo que quizás sus vidas no van a alcanzar, de seguro, creo yo, no van a alcanzar para cambiar ah, dramáticamente todo, pero serán los primeros pasos necesarios para hacerlo. Y ese es el problema. El problema es la necesidad de valentía y coraje cívico. Eh, a propósito de esto, es importante que compartamos la información, porque no ha sido muy difundida, de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha elevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos el pedido para que se hagan medidas cautelares para salvaguardar la vida de Jorge Luis Salas Arenas. No sabemos si mm, la resolución que haga la Corte incluirá medidas cautelares también en relación a su cargo. No sabemos, pero lo que sí es un gran paso, porque ya es el primer punto en el cual a una corte a la cual el Perú está vinculado, o sea, es decir, no es la frase más exacta, tiene las decisiones de la Corte Interamericana son vinculantes, ese es el término, es decir, de ejecución obligatoria por el Perú en este caso y por todos los firmantes del Tratado de la Convención. Entonces, eso es una buena noticia. Es una buena noticia. ¿Cuán buena puede ser? No sabemos, pero solo el hecho de que ya esto pase a una corte supranacional me parece excelente. Algunos políticos dicen que es una vergüenza, ¿no? ¿Cómo puede hacer eso Jorge Luis Salas Arenas, ¿no? Que está exponiéndonos al Perú, a la opinión pública internacional y que nos vean como un paria. Bueno, eso somos, pues. Eso es lo que somos, No, ¿no? y a decir eso implica, hay que ser hipócritas, hay que simplemente engañar, no importa. Esa idea de lavar los trapos en la casa y no ¿Mm? ventilarlos, estando en un mundo tan, tan interconectado, es ridículo, ¿no? Nosotros nos enteramos hasta de qué color tiene el calzoncillo el rey de España.
Entonces, Ujú, es increíblemente absurdo pensar de que vamos a esconder algo. De hecho, hay muchos tratados y críticas con respecto a la necesidad de los espías, porque finalmente los espías de todos los países saben lo que el otro espía sabe. Entonces, pero en fin, al margen de eso, lo que quiero decir también es que hay una frase linda. Decía, desdichado el que solo se siente afín a una patria, porque el universo el, es invisible para él, ¿no? Porque de ujú, alguna manera su mundo es muy pequeñito comparado con el planeta, por último, si no quieres mencionar al universo. Pero además ese nacionalismo es enfermizo, ¿no? Pensar de que uno por nacer azarosamente sobre una tierra ya es mejor o ya es peor, o es ujú, una comunidad es mejor o peor que otra por haber nacido en un territorio específico, no tiene sustento lógico, ¿no? No es sensato. Uno no ama a un país por el hecho de su nacimiento, no por otras razones, ¿no? Por el hecho de la interacción con las personas. La niñez tiene mucho que ver, la familia tiene mucho que ver. Por esa razón es preocupante estas estadísticas, ¿no? Si tú no tienes ni siquiera confianza en tus vecinos, si tú no tienes confianza en lo que es ser peruano, entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Paradójicamente, es el perfecto caldo de cultivo para el nacionalista, ujú. porque de pronto se aferra a esto, ¿no? A una necesidad, a un vacío, y tiene que ser llenado, tiene que ser construido con una mitología cualquiera. Y es así. Ahora, terminando con lo que te estaba comentando, César, que, bueno, en la esperanza que las cortes supranacionales puedan cambiar el curso de los acontecimientos en el país. El tema está que también desde dentro, esa es mi esperanza también. Tenemos una inquilina precaria en Palacio de Gobierno que su presencia básicamente es irrelevante. Solamente les importa al Congreso en la medida de que ellos van a seguir en sus curules. Nada más, ¿no? No hay una política de Estado en los cuales haya conflictos, si es que se va a Boluarte, nada. Es simplemente es el interés de permanecer en sus curules, ¿no? Pero algo puede pasar. La denuncia de Rosa Gutiérrez, ¿no? Como comentábamos, eh, es un poco difícil a criterio de Rosa María Palacios que ella pueda demostrar lo que dice. Pues no sabemos si la ha grabado. Ahora tampoco sabemos si la trascendencia de eso, si es que la ha grabado, pidiéndole que mantenga en sus puestos a este funcionario Pereira para que sea, no, o sea restituido, a pesar de tener 3 investigaciones por corrupción en el salud. Tampoco sabemos qué impacto puede haber. Si hay videos con gente que está siendo asesinada por la policía y los militares, e informes de New York Times al respecto, con peritos de la CIA, o FBI, no me acuerdo en realidad cuál organismo fue, y no les entran balas, ¿no? Y la población como lo ve como una noticia más. Entonces, no sabemos, pero yo creo que eso podría ser también un elemento más que pueda crear algunas grietas, ¿no? Que eso podría ser. Y lo otro, pues también que estamos esperando a ver qué dice la Junta Nacional de Justicia, tiene que pisar el acelerador con respecto a la fiscal de la Nación. Tiene que pisar el acelerador, porque si no lo hacen ellos, ella sí lo va a hacer, ¿no? Ya están investigando. Una cuestión también, ¿cómo puede una investigar a los que lo están investigando? Es una cosa completamente absurda, pero eso es lo que pasa pues, en el país, es el mundo al revés, ¿no? Ujú, Entonces, eso sería importantísimo que la Junta Nacional de Justicia se pronuncie. Yo sé que probablemente están tratando de dar un informe y una resolución inapelable, inapelable, que sea perfecta, que se cumplan los plazos, que seguramente van a extenderse todo lo que le permita a Patricia Benavides plantear, pero tienen que apurarse y eso también es otro tema, ¿no?
Es decir, esperemos que desde dentro, ¿no? Comiencen a podrirse más de lo que ya están y se comiencen a debilitar sus fuerzas, ¿no? Y el tiempo pasa, y mientras esto el tiempo pasa, y nos acercamos a escenarios que esperemos sean los mejores en medio de todo, no lo sabemos, pues no también, ¿no? No, yo también soy como tú el día de hoy, un peruano triste por lo que está pasando, ¿no? Es una vergüenza realmente, es una vergüenza que tengamos instituciones manejadas por ampones y, y a la población, bueno, hay que seguir trabajando, ¿no? Espero que esto motive la indignación de las personas, que estoy seguro que va a pasar al interior del país, ¿no? Confío mucho más en lo que pueda pasar al interior del país. Por más que la marcha última fue una marcha representativa, que fue una marcha donde la clase media se puso de pie, donde mucha gente que nunca participó se decidió a hacerlo. Mira lo que pasó después del sábado con las mujeres aymaras, ¿no? Las han gaseado, les han metido garrote, les han metido el escudo, las han hecho tropezar varios escalones, y eso no es noticia, ¿no? En No, fin. porque, como decía Rocío, son marrones, pues, ¿no? Ujú, Eso es terrible. Eh, Creo que si yo tengo alguna esperanza es en el periodismo independiente, que haga mella poquito a poco, como gota en la piedra, en la conciencia de las personas. Y en segundo lugar, tengo, no sé si fe, pero finalmente es 50-50, ¿no? Esperanza en que la población poco a poco reaccione y haya cada vez una suerte de rebeldía frente a esta situación, ¿no? ujú, Y la última marcha, como tú has dicho, ha movilizado universitarios, por ejemplo, que habían estado en sus guaridas y ahora han salido, ya por fin, algunos de ellos, clase media, etcétera. Creo que son buenos síntomas. Ojalá que persistan, ojalá que crezcan y esa es la única esperanza. claro, pero mira qué cosas están haciendo con los muchachos. La fiscal ha pedido 9 meses de prisión preventiva a un chico que puso una pinta, y la pestilencia que tira caca o basura al interior de una institución privada, eso es libertad de expresión para ellos. Entonces, yo, si es que algún chico nos escucha, deben de ser prudentes, deben de ser prudentes, ¿no? Acá van a aplicar lawfare, entonces van a achacarles cualquier cosa a los chicos para tratar de sembrar en ellos algún delito y meterlos a la cárcel. Eso es lo que quieren. Me alegra saber que IDL Reporteros ha empezado una campaña de apoyo a este muchacho y que además ha tomado en sus manos Los va a representar, sí. la defensa de este chico. Y Ujú. creo que necesitaría también el apoyo de todas las instituciones independientes, de la prensa libre, etcétera, ¿no? Así es, a los chicos, si es que van a marchar eventualmente en algún momento, no pinten nada, no lleven volantes, no lleven propaganda, y acompañen a la marcha si es que es su decisión, pero tengan mucho cuidado, porque el hecho que hagan eso con este chico es para meterles miedo. Y es lo mismo que hicieron pues matando a la gente. O sea, matan gente, entonces la gente se va a arrepentir, y fue todo lo contrario. Una violencia, la injusticia genera violencia. En fin, cuídense chicos, ¿no? Y cuídense todos, en realidad, ¿no? Estamos uno de los peores momentos de la historia del Perú. Hay que cuidarse, y hay que serenarse, y hay que esperar que las cosas vayan transcurriendo. Gracias a Dios hay cosas que nos dan esperanzas, como la intervención en estos momentos de la Corte Interamericana. Bueno, no en estos momentos, ya tiene el expediente del presidente del Jurado Nacional de Elecciones y se pronunciará. Y, y también están habiendo falta de apoyo de algunos medios que han estado apoyando incondicionalmente al gobierno de Dina Boluarte, y ya no lo están haciendo así.
como El Comercio, Expreso, que es una porquería de diario, pero también está opinando ya de forma diferente, y otros más, ¿no? Esperemos, César, que las cosas mejoren. Hay que tener paciencia también. Ujú. Cruzar los dedos. Cruzar los dedos, exacto. Ya, Raúl. Oye, gracias por levantarme un poco el ánimo. Mm. Muchas gracias. Conversar contigo siempre es un aprendizaje para mí, en serio. Ok, César, bueno, esperemos el mensaje del 28 y ya lo comentaremos en el próximo programa. No solamente eso, sino todo lo que pase en estos días. Listo. Chao, Raúl. Nos Un vemos. abrazo, Un César. beso a la Chao. familia. Chao, chao.